Hola, buenos días, ¿cómo están, chicos? Buen día, profesora. Gracias, profe. Vamos a continuar con el tema de instrumentos basados en la medición de energía radiante, ¿vale? Ustedes me dicen en qué parte nos quedamos, ¿vale? Ya terminamos de ver las generalidades sobre los instrumentos. Mencionamos que tienen 5 componentes en común todos, ya sea de radiación infrarroja, visible, ultravioleta o rayos X. Y dentro de esas 5 componentes, analizamos los diferentes tipos que vamos a encontrar en ellos, ¿no? Ya sea las fuentes, los selectores de longitud de onda, los detectores, ¿no? Entonces, esta tabla ya la revisamos, chicos. Profe, está presentando, bueno, yo no... Ah, perdón. Según yo ya estaba presentando en la pantalla. Ahí está. ¿Sí se puede ver? Sí, ya. Muy bien. Entonces, ya vimos los detectores, ¿no? Porque estábamos revisando componente por componente. Por ejemplo, los selectores, que pueden ser de 2 tipos, o monocromadores o filtros. Y de ahí nos pasamos a los detectores, ¿no? Pueden ser de dos, de manera general, pueden ser de 2 tipos. Pueden ser detectores de tipo térmico o bien detectores de fotones, ¿no? Entonces, esta parte sí la achicamos ya, chicos. ¿Sí la vimos? Sí, profesora, ya lo hemos visto. Ok. Entonces, también mencionamos que los equipos que estábamos revisando aquí en esta imagen eran equipos de laboratorio fuera de línea, en donde hay que llevar la muestra al analizador para que se dieran una idea del tamaño de las celdas. Por eso coloqué esa imagen de la parte inferior, en donde vemos que con una mano una persona puede tomar la celda. Es una celda muy pequeñita. La muestra que se va a introducir, si es líquida, por ejemplo, vamos a ocupar aproximadamente de 4 a 5 mililitros por mucho de muestra. Se introduce la celda cuidadosamente, tratando de no tocar las caras que van a estar expuestas ante las de radiación. Y el equipo nos reportará los valores en unidades de absorbancia, ¿vale? Entonces, sí mencionábamos la vez pasada que esas unidades de absorbancia es una medida de cuánta radiación absorbió la muestra en función de los analitos que se estén evaluando y también en función de la composición de esa muestra, ¿no? Las moléculas que sean más grandes y que tengan más enlaces, obviamente absorberán más radiación que las moléculas que sean más simples, ¿no? Entonces, una muestra, a medida que tenga cierto tipo de moléculas, se espera que absorba una cierta cantidad de radiación, pero además esta medida denominada absorbancia va a variar dependiendo de la composición de nuestra muestra, ¿vale? Entonces, nos reportará en un display directamente el valor en unidad de absorbancia, o bien en uno de los modelos más antiguos de los fotómetros. Vamos a encontrar algunos con carátula analógica, en donde vamos a observar en una aguja el valor que corresponda a unidades de absorbancia, que ya sabemos que es un parámetro adimensional cuyo valor va a fluctuar entre 0 y 3, ¿vale? Para el caso de los equipos más modernos que ya cuentan con una interfase y un sistema de adquisición y procesamiento de señal más sofisticado, obviamente ya requerirá una computadora en la cual se podrán observar en el software del fabricante los espectros de absorción de las muestras, ¿vale?
Entonces, bueno, pues ahí, ya en vez de tener, por ejemplo, algún equipo denominado integrador, que es el que hacía las funciones para que un motor síncrono pudiera ayudar a la impresión de esa gráfica, se tenían unos registradores tipo plumilla en donde mediante una tinta se iba colocando la gráfica para reportar el espectro de la muestra, ¿no? Hoy en día con el avance de la informática, pues obviamente ya fue posible mediante los componentes que se requieren para la interfase, fue posible conectar los espectros a computadoras para que se obtenga directamente los espectros, se puedan almacenar, etcétera, etcétera, ¿no? Y mediante nuevamente el software de la compañía, se puede hacer la configuración del equipo, se le puedan hacer algunas adaptaciones que se requieran para los análisis que estemos generando, ¿vale? Entonces, esta nada más es una pequeña muestra. Vamos a ver más modelos más adelante, sobre todo los que son de gran interés para ustedes son los instrumentos que vamos a poder montar en campo, ¿no? Montar en un proceso y que a partir de ellos incluso podemos generar algunas estrategias de control basado en la variable de composición, ¿vale? Muy bien, entonces esa es para manera introductoria en general, irnos adentrando al mundo de los equipos basados en la medición de energía radiante. Y precisamente vamos a comenzar con los analizadores tipo infrarrojo, que son de gran utilidad para la búsqueda de muchos compuestos. Mencionábamos que es muy importante que me ayuden ustedes memorizando las regiones de las longitudes de onda que abarca cada una de las espectroscopías. En el caso del infrarrojo, nosotros habíamos mencionado que es una región mucho más amplia, que abarca tanto el infrarrojo cercano, el medio y el lejano, siendo las regiones de más utilidad, principalmente la del infrarrojo medio y también el infrarrojo cercano. El infrarrojo lejano más que nada se emplea para equipos más, que tienen más que nada fines de investigación en el área de la química pura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos equipos, los de infrarrojo lejano, no los vamos a revisar en este momento. Lo que sí vamos a adentrarnos es al mundo de los analizadores de infrarrojo cercano y medio, ¿vale? Entonces, infrarrojo cercano, tomen nota, va a abarcar de las longitudes de onda de 780 a 2500 nanómetros y la infrarrojo medio de 2500 a 50,000 nanómetros. Para que no nos quedemos con la duda, entonces el infrarrojo lejano tomamos nota que va a abarcar de las longitudes de onda más largas, que son de 50,000 hasta 1,000,000 de nanómetros. Si nosotros convertimos las unidades de nanómetros en milímetros, 1,000,000 de nanómetros es equivalente a 1 milímetro. Por eso estamos observando aquí en la gráfica que las longitudes de onda representadas en la región del infrarrojo pueden representarse también no solamente en micras o en nanómetros, sino también incluso en milímetros, ¿no? Muy bien. Entonces, la radiación infrarroja es una radiación menos energética, es una radiación que va a provocar una transición cuántica a las moléculas que tiene que ver con las vibraciones y las rotaciones en sus enlaces covalentes de esas moléculas, ¿vale? Nosotros sabemos que una especie química se une a otra a través de los enlaces covalentes, y esos enlaces covalentes, si es un enlace sencillo, está conformado por la compartición de dos pares de electrones. Cada una de las especies químicas aporta un electrón para la conformación de ese enlace, y en particular la radiación va a tener una interacción con los electrones de los átomos, ¿vale? Entonces, en particular, va a interactuar con los electrones que conforman esos enlaces covalentes, ¿vale? Creo que esta tablita también ya la habíamos revisado, remarcando la diferencia entre un analizador tipo IR y uno NIR. ¿Sí me recuerdan cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál, profa? Entre el analizador IR y el NIR. Que el NIR es para la región cercana y el IR para medio y lejano. Ok. Muy bien. Sí, casi le dábamos.
El IR es para describir ya sea un instrumento que fuera de región media o que abarque la región IR media o IR y la IR cercana, ¿no? ¿Vale? El IR lejano, les digo, más que nada son equipos muy específicos que rara vez ustedes los van a encontrar, los de IR lejano, ¿vale? De hecho, aquí se menciona que la región de más utilidad es la que va de los 2.500 hasta los 15.000 nanómetros, que si lo convertimos eso a micras son de 2.5 a 15 micras, ¿no? Ok, y también en la clase pasada, si no mal recuerdo, describimos el intervalo en número de onda, ¿cierto? ¿Qué era el número de onda, chicos? Es otra propiedad de la radiación, ¿no? Electromagnética, pero ¿qué nos describe? ¿O cómo la calculamos? La cantidad de ondas en una superficie de 1 centímetro cuadrado, ¿no? Así es, correcto. Físicamente me representa la cantidad de ondas que estarán circulando en una superficie equivalente a 1 centímetro cuadrado. Y ¿cómo la calculamos ese número de onda? Es 1 sobre lambda. Exactamente, es el inverso de la longitud de onda. Muy bien. Entonces aquí nosotros en esta tabla observamos las características de las espectroscopías de infrarrojo representadas en las regiones en sus intervalos de longitud de onda, número de onda e intervalos de frecuencia, ¿vale? Muy bien, entonces es importante que ustedes se familiaricen con estos conceptos, términos y propiedades, porque en algunas ocasiones, para describir las características del equipo, de las fuentes que tienen, los detectores con los que se permite convertir esa señal en una variable eléctrica, a veces esas características se describen en términos de trabajo de longitud de onda o números de onda o intervalos en frecuencia, ¿vale? Muy bien, entonces, en la clase pasada mencionamos también que la única característica que yo voy a buscar en los analitos para saber si absorben radiación infrarroja y por lo tanto si son candidatos esos analitos a identificarse por una técnica de infrarrojo es la siguiente. Necesitamos saber si nuestra molécula es polar. Necesitamos saber si tiene un momento dipolar. ¿Esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con la polaridad de la molécula. Una molécula es polar a medida que esté conformada por al menos dos elementos diferentes, ¿vale? Entonces, una molécula, si está conformada por dos elementos diferentes, es candidata a ser polar y por lo tanto a tener un momento dipolar, lo que hace que pueda identificarse por una técnica de análisis de infrarrojo. Las moléculas que estén conformadas por el mismo elemento no pueden absorber radiación infrarroja. Entonces, aquí les pongo el contraste, ¿no? En la molécula del agua sabemos que es electronegativa, que es polar por la electronegatividad del oxígeno, ¿vale? Entonces, el oxígeno va a tratar de desprender esos electrones de esos enlaces covalentes al hidrógeno. Ajá. Entonces, como es más probable que los electrones de esos enlaces se ubiquen en la región donde está el átomo de oxígeno, entonces ahí se va a formar una polaridad negativa, mientras que del lado de los hidrógenos se formará una polaridad positiva porque casi están perdiendo esos átomos de hidrógeno a su único electrón que tienen para compartir, ¿no? Entonces, de ahí que la molécula del agua es el ejemplo tradicional para representar una molécula polar. Entonces, el agua es una molécula que se puede identificar por una técnica de infrarrojo. De hecho, nosotros cuando revisamos el tema de analizadores de humedad, revisamos así a grandes rasgos un analizador de infrarrojo, precisamente, que se emplea ampliamente en la industria alimenticia y farmacéutica para poder medir la humedad en los materiales, ¿vale? Entonces, este analizador de infrarrojo puede buscar esa molécula porque el analito tiene esta propiedad de ser polar y que por lo tanto pueda tener un momento dipolar específico, ¿vale? Por otro lado, en el contraste, tenemos representada aquí una molécula de nitrógeno que está conformada por el mismo elemento.
Esta molécula denominada nitrógeno es no polar, no se forma una polaridad en la molécula, dado que la electronegatividad es la misma porque está conformada por el mismo elemento y por lo tanto su momento dipolar es de 0. Entonces no puede absorber radiación infrarroja la molécula de nitrógeno, ¿vale? Y en el grupo analizamos en una lista las moléculas que absorben o no radiación infrarroja, ¿cierto? Sí hicimos el ejercicio anotando en el chat los componentes que tiene el aire y ya yo les preguntaba si cada uno de esos componentes absorbía o no absorbía radiación infrarroja. ¿Sí hicimos el ejercicio con ustedes? Sí, profa. Sí, profa. Muy bien. Entonces ya ustedes se dieron cuenta que no necesitan saber mucha ciencia en química, o sea, muchas cuestiones de química. Simplemente ustedes al observar la estructura molecular de ese analito, si identifican que está conformada por 2 elementos diferentes, ya eso la hace una candidata a ser analizada por una técnica de infrarrojo, ¿vale? Muy bien, entonces ahí tenemos el caso del fluorhídrico y el ácido clorhídrico. Ambas especies químicas son ácidos que tienen 2 elementos diferentes. Tenemos al flúor con el hidrógeno para la formación del ácido fluorhídrico y el cloro con el hidrógeno para formar el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces ambas especies químicas tienen 2 elementos distintos y por lo tanto tienen un momento dipolar, lo que hace que esta molécula pueda absorber radiación infrarroja. Mientras que del lado de la parte inferior de esta tablita tenemos al hidrógeno molecular que está conformado por el mismo elemento y que por lo tanto no puede absorber, radiación infrarroja porque no tiene un momento dipolar. ¿Qué es lo que le va a hacer la radiación infrarroja a los analitos, a la materia, cuando interactúe con ellos? Bueno, lo único que va a provocar es que haga como sus aeróbics, ¿no? Dijimos que van a provocar que vibren esas moléculas, sus enlaces, porque recuerden que la radiación particularmente interactúa con los electrones de la materia. En este caso, va a interactuar con los electrones que están en esos enlaces que conforman a las moléculas, ¿no? Entonces, vamos a tener vibraciones simétricas donde se van a estirar los enlaces, o una vibración de tensión tipo antisimétrica, donde a lo mejor el átomo de hidrógeno se estira hacia arriba y el otro hacia abajo. Ajá. Balanceo en el plano, tijereo en el plano, o bien aleteo fuera del plano, para las vibraciones tipo flexión, que pueden ser como unas ligeras torsiones hacia adelante, o una adelante y la otra atrás. Entonces, todo eso es lo que va a provocar la radiación infrarroja, que las moléculas hagan ejercicio, ¿no? Que se estiren sus enlaces, nada más. Pero esto no compromete en absoluto la naturaleza de los analitos. Es un análisis instrumental que no altera ni modifica en absoluto a esas moléculas, ¿vale? Entonces, o una molécula, a medida que esté más grandota, que tenga más enlaces, pues va a tender a captar más radiación infrarroja, mientras que las moléculas más simples, al tener solamente un enlace o un par de enlaces, como la molécula del agua, pues van a absorber radiación infrarroja, pero en una mucho menor proporción, ¿vale? Y obviamente una muestra que tenga moléculas gigantescas y que además tengan una concentración elevada en esa muestra, pues obviamente van a absorber más radiación infrarroja, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces, no recuerdo si llegamos hasta aquí, si vimos las fuentes de emisión de radiación, chicos, ustedes váyanme diciendo. Existen los emisores de NERTS, los alambres de nicromo y los globares. ¿Esto sí lo vimos? Creo que no, profa. Lo último que hicimos la clase del lunes fue el ejercicio. De que me dijeran si una molécula absorbía o no radiación, ¿no? Sí, exacto. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ya que ustedes saben qué moléculas pueden absorber radiación infrarroja, vamos a detallar ahora las características de los componentes que vamos a encontrar en los analizadores de infrarrojo. Entonces, vamos a partir con las fuentes, ¿vale? Entonces, las fuentes van a constar de un sólido inerte que se calienta eléctricamente a una temperatura comprendida entre 1500 a 2200 Kelvin. Así se obtendrá entonces la emisión de la radiación de manera continua a través de estos componentes, ¿vale? Entonces,
uno de los que vamos a encontrar en los analizadores de infrarrojos son los emisores de NERTS. Los emisores de NERTS están constituidos por un filamento, cuyo diámetro puede ser de entre 1 a 2 milímetros aprox, en cuanto a su diámetro, y su longitud es de aproximadamente 20 milímetros. Es un filamento muy pequeñito, ¿vale? Entonces, este filamento pequeñito va a tener conectados en sus extremos unos alambres de platino. Entonces, a través de esos alambres de platino va a circular una corriente. Pero ese cilindro que está conformado por óxidos de tierras raras es un elemento resistivo. Entonces, cuando nosotros intentamos circular una corriente a través de una resistencia, ustedes saben, por experiencia propia, que ese material, como opone el paso de la corriente de un punto a otro, entonces comienza a calentarse, ¿vale? Entonces, este cilindro de óxidos de tierras raras es un elemento muy resistivo que va a oponerse al paso de la corriente. Entonces, cuando se alcancen temperaturas entre 1200 a 2000 Kelvin es cuando comienzan a emitir de manera continua radiación infrarroja, ¿vale? Entonces, este emisor de NERS está constituido por óxidos de tierras raras que forman un cilindro de entre 1 a 2 milímetros de diámetro y una longitud de 20 milímetros. En los extremos del cilindro se sellan unos cables de platino para permitir la conexión eléctrica, formando a un conjunto que equivale a un elemento de calentamiento resistivo. Cuando la corriente pasa por este dispositivo, se alcanzan temperaturas alrededor de los 1200 a 2000 Kelvin. Les recuerdo que las tierras raras se componen de mezclas de óxidos e hidróxidos de los elementos del bloque F de la tabla periódica, que son esos elementos que van desde el lantano, el lutecio, el escandio y el itrio, ¿no? Entonces son elementos poco abundantes en nuestro planeta, pero que se ha encontrado en ellos esta propiedad de ser elementos resistivos, ¿no? O que fungen como un elemento resistivo y que nos permiten, en un circuito que opera bajo un calentamiento resistivo, generar radiación infrarroja, ¿vale? Nosotros sabemos que el Sol de manera natural emite radiación infrarroja, ¿no? Pero nosotros también, aquí para los analizadores, vamos a contar con este tipo de fuentes que las tres en común trabajan bajo el mismo principio. El globar, en vez de ser un filamento muy finito, va a ser un componente un poco más robusto en sus dimensiones. Va a ser una varilla de carburo de silicio que tiene un diámetro de aproximadamente 5 milímetros y una longitud de 50 milímetros. También se basan de un calentamiento resistivo y cuando comienza a alcanzar esas temperaturas arriba de los 1300 Kelvin es cuando emite de manera continua radiación infrarroja, ¿vale? El emisor de NERS, a diferencia del globar, emite incluso radiación visible, emite radiación visible e infrarroja. El globar solamente radiación infrarroja, ¿sale? La fuente de filamento incandescente, que es conocida también como el alambre de nicromo, consiste en una espiral muy apretada de alambre que se calienta por el paso de una corriente eléctrica y que puede alcanzar temperaturas hasta de 1100 Kelvin. A partir de esta temperatura es cuando empiezan a emitir de manera continua radiación infrarroja, ¿vale? Pero entonces las tres fuentes se basan del mismo principio. Muy bien, entonces, esa radiación, a lo mejor a través de un selector de longitud de onda la voy a filtrar para que solamente pasen las longitudes de onda que son de interés para ese análisis. Interactúa con los analitos y después evaluamos la respuesta a través de los detectores, ¿vale? Entonces, dentro de los detectores, si ustedes recuerdan, tenemos de dos tipos, los detectores de fotones y los detectores de tipo térmico, ¿vale? Los detectores de tipo térmico son empleados principalmente para poder evaluar la cantidad de radiación infrarroja que han absorbido las muestras, ¿vale? Muy bien, entonces la respuesta de este tipo de detectores va a depender del efecto calorífico de la radiación. Se emplean para la detección de todas las longitudes de onda del infrarrojo, excepto para las más cortas. Se mide el incremento de temperatura que resulta cuando un pequeño cuerpo negro absorbe la radiación.
Consiste en una fina superficie ennegrecida que absorbe la radiación infrarroja y como consecuencia aumenta la temperatura. Este aumento se transforma en una señal eléctrica que posteriormente se amplifica y se mide, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a detectar son cambios de temperatura asociados a la cantidad de radiación que pueda absorber la muestra. Ya dijimos que entre más concentrada y más moléculas grandotas tenga nuestra muestra, va a tender a absorber una mayor cantidad de radiación, ¿vale? Entonces aquí los detectores térmicos pueden basarse de termopares con una elevada sensibilidad que sean capaces de detectar pequeños cambios de temperatura alrededor de ellos, basándose del método de transferencia de calor por radiación. Entonces, de hecho, estos termopares, para volverlos tan sensibles, se les recubre con una pintura negra, precisamente para que su comportamiento se acerque mucho a lo que es un cuerpo negro. Si ustedes recuerdan, un cuerpo negro es una definición en física que nos ayuda a entender el comportamiento de los materiales ante la transferencia de calor por radiación. Y un material que sea considerado como un cuerpo negro ideal es el que va a absorber la máxima cantidad de radiación. Entonces, basándose de ese principio, estos detectores térmicos evaluarán cambios de temperatura que tendrán que ver indudablemente con la cantidad de radiación que han absorbido esas muestras, ¿vale? También como detectores térmicos podemos encontrar a los bolómetros, que los bolómetros son instrumentos utilizados para medir pequeñas cantidades de energía radiante en el rango comprendido que van desde lo que son las radiación infrarroja hasta las ondas de microondas, ¿no? Entonces estos bolómetros también son medidores que nos entregarán como respuesta una señal eléctrica que posteriormente procesaremos e interpretaremos asociada a la naturaleza de la muestra. Bien, por otro lado tenemos a los detectores piroeléctricos, ¿vale? Estos detectores piroeléctricos son más recientes. Se basan en un efecto que se manifiesta sobre los materiales ferroeléctricos, para el cual la polarización en este material disminuye con la temperatura, hasta una temperatura denominada de Curie, por debajo de la cual la polarización se vuelve cero. Si el ferroeléctrico se calienta y varía la polarización, y por tanto la carga que se deposita en dos electrodos. Este desplazamiento de cargas da lugar entonces a una intensidad eléctrica que se puede medir. Los detectores piroeléctricos son relativamente más nuevos y pueden ser fabricados en forma compacta, son robustos y pueden soportar tiempos de medida relativamente cortos, lo que es bastante deseable como característica para estos análisis, sobre todo si vamos a implementar un instrumento en proceso para obtener tiempos de respuesta muy cortos, ¿vale? Entonces, como opciones tenemos los piroeléctricos para longitudes de onda, si no mal recuerdo, que abarcan principalmente del IR medio en adelante, ¿vale? Voy a cambiar tantito la tablita donde estaban nuestros detectores. Los piroeléctricos sí son ideales para 1200. Ahí no alcanza a ver. No, 1000 nanómetros a 20,000 nanómetros aproximadamente, ¿no? Muy bien. Los detectores que nos sirven para regiones del infrarrojo cercano, ahí sí tomen nota, son los detectores fotoconductivos, que de hecho son clasificados como detectores de fotones. Estos se basan de materiales semiconductores, ¿no? Entonces constan de una delgada película de un material semiconductor, el cual presenta a temperatura ambiente un número de electrones libres, de forma que pueden conducir la corriente eléctrica. Pero el número de electrones libres es muy pequeño, por lo que la resistencia que presenta esos materiales es muy elevada. Cuando un fotón llega a un material semiconductor, es capaz de cederle su energía para generar un nuevo par electrón hueco. Es decir, es capaz de aumentar el número de electrones libres y por tanto reducir su resistencia eléctrica. En esto se basan los materiales semiconductores, ¿no? O los fotoconductivos. Entonces, estos regularmente se van a emplear para longitudes de onda más cortas, que van desde los 780 a los 2500 nanómetros. Este detector es el ideal
para región infrarroja, ¿vale? Entonces, para los instrumentos más compactos, vamos a encontrar los piroeléctricos, y sobre todo que trabajen en región del infrarrojo medio. Lo mismo los detectores de tipo térmico son ideales para regiones de longitudes de onda del infrarrojo medio, ¿vale? Bien. Digamos bien, chicos, ustedes díganme, ¿eh? Ok, entonces existen unos instrumentos denominados dispersivos y otros denominados no dispersivos. Hay que entender bien los contrastes que hay entre estos dos equipos para que no se confundan y los puedan identificar y sobre todo seleccionar de acuerdo a la aplicación, ¿vale? Los instrumentos dispersivos aquí nos describen que son por lo general instrumentos de doble haz con un registrador que utilizan redes de reflexión para la dispersión de la radiación. El haz de referencia compensa la absorción de infrarrojo dada por las moléculas como el agua y el CO2 del ambiente. Muy bien, entonces los analizadores de infrarrojo que operen en cualquier punto de este planeta siempre van a estar expuestos a la radiación que pueda absorber las moléculas que hay en el ambiente. Si ustedes recuerdan de la lista que revisamos en la clase pasada, hay componentes en el aire que no absorben radiación, como el nitrógeno y el oxígeno. Esos no te van a generar ninguna interferencia. Sin embargo, la presencia de agua y de CO2 es una constante que vamos a tener que contemplar en cualquier analizador de infrarrojo, sobre todo si vamos a trabajar con mezclas gaseosas, siempre vamos a tener presencia de aire. Y el aire, por sí solo, ya sabemos que tiene moléculas que absorben radiación infrarroja. Entonces, para poder eliminar esas interferencias dadas por la presencia de la molécula del agua y el CO2 que hay en el ambiente, vamos a contar con un instrumento denominado dispersivo, el cual me va a permitir obtener una línea de base limpia, en donde ya no se vea reflejado ese efecto de la absorción de la radiación por la presencia del CO2 y agua que hay en el ambiente. Si ustedes recordarán, cuando vimos el tema de humedad, mencionábamos que hay ciudades que son muy húmedas, otras son de mediana humedad y otras son ciudades secas, ¿no? Sin embargo, no existe ahorita, que yo recuerde, en ningún punto del planeta en donde el nivel de humedad se reporte en cero. Siempre va a existir un cierto nivel de humedad, aunque sea muy bajo. Tal vez en el desierto, no sé, podamos tener los niveles de humedad muy, muy bajos, pero siempre va a haber presencia de agua y CO2, ¿vale? El CO2 porque está presente por la actividad industrial, la actividad antropogénica, es decir, todas las actividades comerciales que tienen que ver con dónde está la participación del humano presente, y también por las emisiones de los volcanes, ¿no? Entonces, siempre va a haber CO2 en el ambiente. Los mismos animales, los mamíferos, las células, ustedes han visto las bacterias, también expulsan CO2, ¿no? Entonces, no va a haber ambiente en el planeta también que sea, ausente o carente de CO2. Entonces, siempre de cajón, estos componentes van a estar presentes en los análisis de infrarrojo, ¿vale? Entonces, los instrumentos dispersivos trabajan con un doble haz, en donde vamos a tener una celda testigo que me va a ayudar a eliminar los efectos de la absorción de la radiación infrarroja que tienen que ver con la interacción de las moléculas como el agua y el dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, una manera de poder obtener una línea base en esos instrumentos limpia, libre de estos efectos de estas moléculas, es colocando una celda testigo. Por eso estos instrumentos trabajan con dos celdas, una de medición y la celda testigo o blanco, que nos ayudará a eliminar esos efectos, ¿vale? Mientras que los equipos con un haz sencillo, denominados no dispersivos, solamente van a tener una celda en donde vamos a circular la muestra, si es que es un instrumento de proceso, o una celda en donde va a estar alojada la muestra para hacer el análisis. Sin embargo, siempre vamos a tener el efecto del CO2 y el agua en ese tipo de instrumentos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan, o más bien conozcan la naturaleza de la muestra que vamos a analizar, estudiemos su espectro de absorción y verifiquemos si no hay un posible traslape
en los picos en donde absorbe radiación, el CO2 y el agua, ¿vale? Entonces aquí al pie de la figura nos describen que estos espectros de vapor de agua y CO2 atmosféricos obtenidos con un instrumento de un haz sencillo se representan ahí, ¿no? Tanto el de haz sencillo como el de doble haz. En la parte inferior, la señal de un solo haz es evidente la absorción por los gases atmosféricos. Ahí podemos observar las regiones en donde absorbe radiación el CO2 y el agua. En la parte superior, por otro lado, la señal de doble haz muestra cómo el haz de referencia compensa casi perfectamente esta absorción y permite obtener una línea de base limpia, estable, al 100% de transmitancia, ¿vale? Ok, a ver, entonces, recapitulando. Esta gráfica es la que nos va a entregar el equipo si es que estamos hablando de un instrumento dispersivo denominado espectrofotómetro. Entonces, en vez de desplegarte valores específicos en una escala, como lo habíamos mencionado que sucede con los fotómetros, que trabajan con regiones de 0 a 3 unidades de absorbancia, estos equipos denominados espectrofotómetros van a desplegar estas gráficas que van a ser únicas para cada compuesto. Estas gráficas resulta que son el equivalente a una huella dactilar que nos van a permitir darle un seguimiento y una trazabilidad para las mediciones que se realicen en los diversos procesos. Entonces, estos espectros son únicos, son casi imposible que se puedan obtener dos patrones idénticos de diferentes compuestos. Se han estudiado muchas moléculas que existen en muchos materiales y se ha evidenciado que cada uno de ellos es muy característico, ¿no? Entonces, pues es siempre una herramienta de utilidad estas gráficas para poder identificar las zonas en donde absorben radiación esas moléculas. Por ejemplo, nosotros en esta gráfica observamos en el eje de las X representada a la longitud de onda en micras, por ejemplo, ¿no? Y en el eje X superior observamos representada la propiedad de la radiación que describimos como número de onda. Ahí el número de onda se representa en un intervalo que va a los 5,000 a los 650 centímetros a la menos 1, ¿vale? Y en el eje de las Y tenemos una unidad denominada transmitancia, que es la respuesta que nos entregará el equipo, ¿vale? Muy bien, entonces voy a irme al chat un momento para que me sigan y anotemos algunos conceptos que hay que reforzar para que quede esto bien claro. Ok. Entonces vamos a empezar con los instrumentos no dispersivos, ¿vale? Instrumento no dispersivo. Es más, vamos a empezar con algo más, más básico, que son las unidades de absorbancia. Entonces vamos a anotar qué es la absorbancia y luego ya de ahí me regreso a los equipos, ¿vale? Absorbancia. Concepto. Es una medida de la cantidad de radiación que ha absorbido las moléculas de la muestra. En este caso voy a poner entre paréntesis análicos. Es adimensional, es un parámetro adimensional cuyo valor se reportará de 0 a 3 unidades de absorbancia. ¿Sí?
Transmitancia. Porque ahí en la gráfica del espectro de absorción está representando un dato en porcentaje de transmitancia. Este se calcula aplicando el logaritmo de base 10 de la absorbancia. Se multiplica por 100 para obtener el dato en porcentaje. ¿Vale? Entonces, ¿qué relación hay entre la transmitancia y la absorbancia? Ah, que la transmitancia se calcula aplicando el logaritmo a la absorbancia y multiplicándolo por 100. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ahora sí vamos a comenzar con los instrumentos dispersivos. No dispersivos, perdón. Bueno, los no dispersivos son los fotómetros. Cuentan con una celda de medición. No es posible eliminar las interferencias dadas por la absorción de la radiación de las moléculas del ambiente. Por lo que entonces se deberá identificar previamente las regiones de picos. En lugar de regiones, mejor vamos a poner los picos en donde no absorban radiación dichas moléculas, ¿no? En nuestro caso, estas moléculas que del ambiente están, por ejemplo, son CO2 y H2O. Entonces, se deberá identificar previamente, identificar previamente los picos en donde no absorban radiación dichas moléculas. Además, estos equipos tienen como selectores de longitud de onda filtros. Entregan como respuesta valores reportados en unidades de absorbancia. ¿Sí? Entonces díganme cuando hayan terminado de anotar.
Ok, entonces la descripción de un instrumento no dispersivo. Bueno, estos instrumentos son conocidos como fotómetros, cuentan con una celda de medición, por lo que no es posible eliminar las interferencias dadas por la absorción de la radiación de las moléculas del ambiente, por ejemplo, el CO2 y el agua. Entonces, se deberán identificar previamente los picos en donde no absorban radiación dichas moléculas. Además, tienen como selectores de longitud de onda filtros y entregan como respuesta valores reportados en unidades de absorbancia, ¿vale? No van a entregar gráficas, a diferencia de los instrumentos dispersivos, que ahorita vamos a describir. Ustedes me dicen cuando hayan terminado de anotar, ¿vale, chicos? Eso sí tomen nota porque no viene en la presentación. Sí, profe. ¿Listos? Todavía no, profe. Listo, profe. Gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar. Pues vamos a describir ahora al instrumento dispersivo, ¿vale? Ok, ustedes me van a ayudar, porque este hace o trabaja bajo otro principio. Un instrumento dispersivo
ahora lo vamos a denominar como, a partir de hoy, como espectrofotómetro. Espectrofotómetro. Y como su nombre lo indica, nos va a entregar como respuestas espectros, ¿vale? Pero antes de pasar a ello, vamos a ponerle, cuenta con dos celdas, una testigo, también denominada blanco, y una de medición, la cual va a alojar a la muestra, ¿no? Por lo que es posible eliminar las interferencias dadas por la absorción de la radiación de las moléculas del ambiente. Tienen como selectores de longitud de onda monocromadores. Entregan como respuesta espectros de absorción. Gráficas donde se representa la absorbancia o transmitancia a diferentes longitudes de onda o número de onda. ¿Sí? Entonces, a ver, repito, ¿no? Para que se marque perfectamente las diferencias entre estos dos equipos. Un instrumento dispersivo es un espectrofotómetro. Ajá. Y a partir de él vamos a tener mediciones fuera de línea. Para que marquen las diferencias, ¿no? Cuenta con dos celdas, una testigo y una de medición. ¿Vale? Por lo que es posible eliminar las interferencias dadas por la absorción de la radiación de las moléculas del ambiente. Además, tienen como selectores de longitud de onda monocromadores. Entregan como respuesta espectros de absorción, que son gráficas donde se representa la absorbancia o transmitancia a diferentes longitudes de onda de nuestra muestra, ¿no? Ahí está. Entonces ya lo anotamos ahí en el chat para que ustedes lo escriban. Entonces, repito, ¿no? Los instrumentos no dispersivos son los fotómetros, los cuales vamos a poder acoplar incluso algunos a los procesos. Hay fotómetros también fuera de línea, ¿sí? Pero en particular, los que son de interés para ustedes son los no dispersivos, porque son instrumentos que vamos a adaptar a los procesos. Estos instrumentos hay que tener cuidado porque solamente tienen una celda y no vamos a poder nunca eliminar las interferencias dadas por el ambiente, ¿no? Que en este caso, si es una mezcla gaseosa, no vamos a poder eliminar la interferencia dada por el CO2 y el agua. Si es una mezcla líquida y el solvente que tiene disuelto el analito, pues aquí tendremos que considerar que el solvente en sí, por sí solo, no interfiere en el análisis, ¿vale?
Si llegase a interferir, si llegaran a absorber radiación en la misma región, tanto el solvente como el analito, pues mejor optamos por un instrumento de tipo dispersivo, el cual es denominado espectrofotómetro, que va a contar con 2 celdas, una testigo, precisamente para poder tener capturado el patrón o el espectro de lo que hay en el ambiente, que puede ser el mismo aire o bien un solvente, y tenemos una celda en donde vamos a contener a nuestra muestra. Entonces el equipo previamente va a hacer ese registro de lo que tiene la celda testigo para poderlo eliminar de nuestro espectro, de nuestra celda de medición, y de esta manera obtener un espectro limpio que sea representativo exclusivamente al analito que esté contenido en nuestra muestra de nuestra celda de medición, ¿vale? Por lo que va a ser posible de esta manera eliminar las interferencias dadas por la absorción de la radiación de las moléculas del ambiente, y además tienen como selectores de longitud de onda estos equipos monocromadores. Entregan también como respuesta espectros de absorción, que ya nosotros sabemos que son gráficas donde se representa la interacción entre la radiación con el analito, que en este caso se presentan unidades de absorbancia versus longitud de onda o bien número de onda, ¿vale? Y ese espectro es característico de nuestra muestra. Entonces, ustedes me dicen cuando terminemos de anotar, ¿vale? Listo, profa. Muchas gracias, Carlos, por el aviso. Ok. Ya no alcancé a ver quién abrió el micrófono, pero gracias también. Muy bien, vamos a seguirle.
pero, ¿dónde me quedé? Ok, entonces ya quedó claro, muchachos, cuál es la diferencia entre un instrumento dispersivo y uno no dispersivo. Vamos a suponer que nosotros queremos monitorear propano en una mezcla gaseosa y obviamente pues lleva aire, ¿no? Entonces, tenemos que buscar previamente el espectro de absorción del propano e identificar el pico en donde no se traslape con los picos que vamos a tener presentes de agua y CO2. Cuando yo estoy hablando de monitorear propano en una línea de producción, o en el transporte de este hidrocarburo, estoy considerando usar solamente un instrumento no dispersivo. Es un instrumento que ya dijimos que no tiene más que una sola celda, entonces no voy a poder nunca eliminar los picos del CO2 y el agua. Entonces, cuando yo identifique al espectro del propano, tengo que verificar que no haya traslapes, ¿no? en la región donde voy a buscar al propano. Si el propano tiene varios picos y, por ejemplo, tiene uno muy bueno de intensidad aceptable entre 8 y 10 micras, está excelente porque en esa zona, si ustedes se fijan, no hay ninguna interferencia por el agua o el CO2. Incluso en 12, incluso en 14 todavía, las longitudes de onda en esas regiones no comprometen la interacción de la radiación con el propano y el aire, ¿vale? En cambio, si por alguna circunstancia el propano absorbe radiación, vamos a suponer en 6 micras, ahí sí tengo posibilidad de que el análisis sea interferido por el agua, porque en esa zona, en 6 micras, absorbe radiación el agua, ¿vale? Entonces, cuando estoy trabajando con instrumentos no dispersivos, nunca voy a tener la forma de eliminar las interferencias de la absorción de la radiación de moléculas que hay en el ambiente, como es el agua, como es el CO2, ¿vale? Entonces, de hecho, de tarea les voy a dejar que se metan a la página del Instituto Nacional de Estándares en Tecnología de Estados Unidos, ¿no? Que es www.nist.gov, government, ¿no? Y se van a ir a la parte de Chemistry Web Book. Webbook. Ahí van a buscar el compuesto que les asigne. Vamos a suponer que les asigné el metano. Entonces ponen su nombre en inglés y seleccionan. Vamos a poner introducir nombre en el campo donde les permite introducir el nombre del compuesto. Introducir el nombre. Le dan el nombre en inglés, obviamente. Seleccionan las opciones. Profa, disculpe, si nos está mostrando, no está compartiendo la pantalla. No les estoy compartiendo. Ahorita les estoy dando las instrucciones por el chat. Ah, ok. Gracias. ¿Vale? Entonces vamos a seleccionar el IR Spectrum para que los descarguen. El Mass Spectrum. Y también el VBIS, cuando el compuesto absorbe radiación ultravioleta y visible, también lo van a descargar. Spectrum. Ajá. Y ya el equipo, en este caso la plataforma les va a descargar las propiedades de ese compuesto, en el metano, por ejemplo. Si ustedes palomearon que quieren descargar el IR Spectrum, el Mass Spectrum y el VBIS Spectrum, pues obviamente les va a desplegar esas gráficas, ¿no? ¿Vale? Entonces las guardan y las van a meter en una carpeta que van a poner su nombre completo y se las van a enviar a Manuel, su jefe de grupo. Manuel, por su cuenta, el día viernes me enviará en un archivo, en una liga, la información de todas sus tareas. Esa va a ser su tarea para el viernes, buscar esos espectros. Es muy rápida la tarea, ahorita la sacan en 3-4 minutos, es muy sencilla, ¿no? Entonces, como muchas moléculas tienen la particularidad de ser polares, pues resulta que no hay falla, no hay posibilidad de que se copien. Cada espectro es diferente. Ya dijimos que es su huella dactilar y de hecho lo vamos a ocupar para hacer un ejercicio de la siguiente clase, ¿no?
Entonces, por eso es importante que los tengan a la mano, pero que Emanuel se va a encargar de colectarlos y enviármelos a mi correo, ¿vale? Muy bien, entonces, bueno, otra cosa, otras instrucciones adicionales, chicos. Ahorita les voy a decir por lista qué compuesto les asigné para que lo busquen, le busquen su espectro de absorción, ¿sale? Ahorita les indico qué compuesto les asigné. Nos van tomando nota, por favor. Ahorita por orden de lista les voy a decir el compuesto asignado. Bien, vamos a empezar con Amaro Mezquitita. Juan Antonio. ¿Está por aquí? Sí, presente. Sí, presente, maestro. Muy bien, Amaro. Entonces vas a buscar el del agua, el agua pura, ¿vale? Vas a buscar nada más espectro infrarrojo y espectro de masas. ¿Vale? Muy bien, todos de cajón van a buscar el de masas y el infrarrojo. Salvo ahorita que les diga que ese compuesto que les asigne absorbe radiación ultravioleta, les indicaré que también van a bajar aparte el espectro de ultravioleta, ¿vale? Los demás solamente 2 espectros, el de infrarrojo y el de masas. Siguiente, calatayud, etanol. ¿Está Jonathan? ¿Calatayud? Castillo Hernández. Sí, profe, Castillo Hernández. Castillo, ¿usted sí está? Sí, Entonces, a usted le toca el del metanol. está bien. Gracias. García López Brian. Presente, profe. CO2. Es dióxido de carbono. Garrido. Aldo. Sí, profe. Monóxido de carbono. Ok. Germán Pérez. ¿Dónde está Germán? Gómez Leiva. Metano. González Hernández. Gutiérrez Peralta. Presente. Herrera Hugo. Sí, profe. Tolueno. ¿Cómo? Tolueno. Ok, gracias. Tolueno sí tiene espectro de UV bis, entonces aparte de infrarrojo y masas, baja el de UV bis, ¿vale? De acuerdo. Lugo Alejandro. Sí, profe. Butano. Ok. Morán. Eduardo. Tuvo problemas en la conexión, entonces yo solo paso. Amoníaco. Fenol. ¿Fenol? Fenol. Gracias. Ok. Arturo, buscas también el UV bis, aparte del de IR y masas, el UV bis. Claro, claro. Gracias. Ocampo. Sí, profesora. O benceno, por favor, igual, los 3 espectros, por favor. ¿Verdad? Benceno. Az García.
Sí, profa. Óxido de nitrógeno. Cualquier óxido que encuentre, ya sea bióxido o monóxido de nitrógeno, por favor, ¿vale? Ok, gracias. Gracias a ti. Pérez Morales Emiliano, Aquí, profa. H2-fídrico, ¿vale? H2S. Pérez Rosales, perfecto Anastasio. Sí. Aspirina, busque el nombre científico de la aspirina, lo traduce en inglés y busca los 3 espectros, por favor. Ramírez Martínez, Aquí, profesora, buenos días. buenos días. Ibuprofeno, igual busca su nombre científico y lo traducimos y bajamos los 3 espectros también. ¿Los 3? Ok. Sí. Gracias. Retana Torres, Sí, profe. propileno. Ok. Ese también tiene 3, entonces baja los 3 espectros, por favor, Retana. Reyes Manuel, Aquí, profesora, buenos días. buenos días. Te toca el ozono, Manuel. Ozono, ¿Ozono? con Z. ¿Ozono? Ajá, con Z. Perfecto. Rodríguez Alarcón, Aquí, profa. etanol. Ok. Aquí con estos equipos vamos a diferenciar entre lo que es metanol y etanol, para que vean que sí hay diferencias. Rodríguez Pérez, Aquí, profesora. isoctano. Cualquier isooctano que encuentre, porque hay varios, lo descarga y bajamos IR y el masas nada más, ¿vale? Ok. Jorge Rosete, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Es ácido fórmico. ¿Ácido fórmico? Ajá, Gracias. gracias a ti. Ruiz Medina Areli, Ella fue al doctor. perdón. Ella fue al doctor. Igual se lo Ok, paso. ácido acético, por favor. ¿Los 2 o 3? Los 3, de favor. Sánchez Victoria Alexis, Hola, profesora. busca la cafeína, Ok. ¿vale? Uribe Molina, Vargas Mendoza, Samantha, Aquí, profesora. HCl, que es ácido clorhídrico. Ok, ¿los 3 o nada más los 2? Nada más 2, por favor. Ok, gracias. Sí. Vázquez Ramírez Juan, Aquí, profesora. voy a buscar el del etano. ¿Etano? Etano. Ajá, es Ok, un hidrocarburo de 2 carbonos. Ojo, Profesora. no es lo mismo que etanol. Ah, etano. Ok. Etano. Ajá. ¿Dijo el nombre de mi compañera Ruiz Medina? Porque me dijo que no iba a poder asistir. Sí, Ruiz Medina, ácido acético. Ok, yo le digo. Gracias. Ok. Zúñiga Juan Carlos, Sí, profesora. ácido bromídrico. Se escribe como H, B de bueno y una R. ABR. Bromídrico, ¿verdad, profesora? Bromídrico. Es HBr. Es el elemento bromuro con hidrógeno, ¿no? Entonces, Ah, ok, sí, ácido sí, sí. bromídrico. ¿Busco igual los 3? No, nada más 2. IR y masas. Muy bien. Por otro lado, chicos, rápidamente antes de que se desconecten, necesito que me indiquen, bueno, voy a buscar el apoyo aquí de Manuel, para que podamos, mencionar quiénes pueden ir a hacer una práctica los próximos días viernes, ¿no? Sería el viernes 3, 10 y 17 de diciembre.
Los voy a citar, pero sí les voy a pedir de favor que tengan su cuadro de vacunación completo, las 2 dosis. Y es voluntario, también no los voy a obligar. Si alguien se siente que pues no puede desplazarse hasta allá o por alguna circunstancia incluso se siente con síntomas, sí les voy a pedir que mejor permanezcan en casa. Pero los que se sientan en buena condición de salud y además quieran hacer una práctica en la escuela, lo pueden hacer. Yo voy a tratar de adaptarme a sus horarios incluso. Si a alguien se le dificulta estar a las 10 de la mañana, y más bien decidimos como de manera grupal, citarlos a la 1, a las 2:30, a la hora que ustedes me indican, yo me adapto el viernes para poder recibirlos y darles una práctica. Evidentemente entraríamos en bloques pequeños de 5 personas para que puedan conocer los equipos analíticos que hemos estado mencionando, para que al menos se lleven esa parte, ¿no? Entonces, esa actividad la voy a hacer los días viernes, pero sí espero que ¿cómo se llama? Que lo piensen bien, lo reflexionen y lo comuniquen con Manuel. Necesito que hoy mismo me entreguen una respuesta para mandar a hacer el oficio y indicar el horario y las personas, las boletas de los alumnos que van a ingresar a hacer alguna práctica el próximo 3, 10 y 17 de diciembre. Entonces, es voluntario, no va a tener ningún peso en su evaluación esta actividad, es solamente para que los que tengan la inquietud de conocer los equipos y quieran aprovechar incluso la oportunidad de estar en la escuela haciendo alguna práctica de analítica, lo vamos a estar haciendo los días viernes, por favor. Entonces, si al final se deciden en un horario diferente al de la clase, pues obviamente los vería yo aquí en la clase y después de las 11:30 yo me trasladaría a la escuela para estar alrededor de las 12:30, 1 y empezar a hacer la práctica. Entonces yo me voy a también adaptar a mis actividades de acuerdo a lo que opinen ustedes, ¿no? Entonces, por favor, es muy importante que sí vayan a acudir los que estén vacunados, los que todavía tengan solo una dosis y les falte la otra, mejor no se arriesguen, muchachos, porque finalmente no me gustaría que se enfermen ni ustedes se vayan a llevar el virus a su casa, ¿no? Entonces eso es muy importante. Sí, Emiliano, adelante. Iba a preguntar que si este viernes no pudiéramos, pero los otros 2 sin problema. Sí, pues precisamente me gustaría que Manuel me hiciera una lista de quienes a lo mejor sí podrían este viernes para yo organizar mi día y estar ahí con ustedes en el laboratorio el viernes, y si no, pues empezar a hacer esto para el próximo viernes, no hay problema. Yo veo cómo está su cuadro de sus necesidades manifestadas en ese sentido para que yo me adapte, ¿no? También. Entonces, por favor, Manuel, ahí si me apoyas mandándome en un archivo por WhatsApp, si gustas, la lista de los compañeros que sí pueden, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar ahorita, ir a la escuela a hacer alguna práctica, pues yo espero el comunicado para que yo tramite el oficio. Lo que sí necesito la respuesta es lo más pronto posible porque sí tardan un poco en tramitar el oficio para que les den acceso. Entonces, si me pudieras entregar una respuesta, Manuel, antes de las 5 de la tarde, estaría excelente para que yo en ese momento tramite el oficio y podamos tener las facilidades para ingresar el próximo viernes, ¿vale? Creo que sí, profesora. Es suficiente con el nombre y el número de boleta, ¿verdad? Sí. Es muy importante que consideren traer una bata y un paquete de pañuelos y zapato de seguridad. Porque, bueno, pues vamos a manipular ahí algunos equipos y siempre hay que tener respeto por las medidas de seguridad, ¿no, muchachos? Entonces, nada más esos serían los materiales que necesitaría de parte de ustedes para hacer algunas prácticas. Profesora, otro cuestionamiento es, dijo que van a pasar alrededor de 5 personas por grupo, ¿verdad? O bueno, Ajá. práctica. Pero entonces, ¿se han repartido alrededor de los 3 días o cómo sería? Sí, por ejemplo, yo veo la factibilidad de poder hacer hasta 2 prácticas por sesión. Sería cuestión de que, por ejemplo, si son pocos alumnos los que van el día viernes, a ellos 2 les permito que hagan las 2 prácticas, ¿no? Pero si yo veo que llegan 10 o 15, pues sí tendría que organizarlos para citarlos y que entre un bloque en la primera mitad y el otro bloque en la siguiente mitad, ¿no? Entonces hay que checar precisamente, saber cuántos son para organizarnos y ponernos bien de acuerdo. Perfecto, profesor. Entonces, a más tardar a las 5 de la tarde le tengo una respuesta. Sí, por favor, el archivo con la información de quienes pueden
Y ya les dije, es una actividad voluntaria que no tiene ningún efecto en su calificación. Lo que sí les voy a pedir es que me entreguen un reporte para, pues también que hagan un esfuerzo en aprender esto que estaríamos realizando en el laboratorio. Y también no me gustaría generar problemas con sus otras clases. Sí es muy importante que ustedes me señalen que a lo mejor los maestros que tienen con ustedes clase los viernes, a lo mejor si les dejan actividades por correo o por Classroom, pero no se tienen que conectar, pues eso sería lo ideal para que no tengan problema de andar corriendo en regresar a su casa a tomar una clase, ¿no? Entonces, sí me gustaría que, si bien solamente es una clase la que pudiéramos afectar, pues me indiquen cuál para platicar con el profe y que nos dé chance de darles la autorización de ausentarse estos próximos viernes para que no haya problema, ¿no? ¿Sale? Entonces piénsenlo bien, no es obligatorio, y yo les ofrezco de momento este apoyo para poder ya empezar, como dicen, a calentar motores en manejo de equipo, ¿no? Para que ya ahora sí los manipulen, los conozcan y puedan llevarse un poquito de esta materia, de la parte práctica, ¿no? De instrumentos analíticos. Ok, pues Sí, estaría bien, profesora. Muy bien, jóvenes, pues un gusto saludarlos nuevamente. Quedo en espera de lo que me indique Manuel. Si Manuel me da un listado y si pueden en el horario de la clase, pues entonces a los demás les dejaré actividades en el Classroom que atender y nos conectaríamos hasta el siguiente lunes. Si yo veo que la mayoría coinciden que sea en un horario diferente al de la clase, la práctica, pues entonces sí nos veríamos el viernes aquí conectados para continuar con el avance de la clase. Ya después me iría yo corriendo a la escuela para ir a hacer la práctica, pero eso es lo de menos, ¿no? El chiste es seguir avanzando, pero también ofrecerles esta oportunidad de conocer de cerca los instrumentos de análisis, ¿vale? Sí, Daniel. A Manuel, de favor, esa la concentrará Manuel y a más tardar el viernes en la noche me estará entregando sus tareas, muchachos. Lo que sí es que si la clase del viernes nos vamos a ver aquí, sí necesito que ya tengan a la mano sus espectros para hacer algunos ejercicios. Pero yo los voy a recibir hasta el viernes por la noche. Profe, rápidamente, ¿me puede dar un elemento? Es que me sacó de la clase y ya no llegué cuando estaba pasando lista. Ok, sí está bien, Germán. A ver, déjame checo. Germán. ¿Dónde andas? Aquí estás. Muy bien, entonces a ti te asignaremos el compuesto. Vamos a pedirte que busques un azúcar, a ver si encuentras glucosa o algún otro azúcar, ¿vale? A ese nada más le buscamos el IR y el espectro de masas. Cualquier forma de glucosa que encuentres también, porque hay diferentes formas de glucosas. Entonces, cualquier glucosa. Ok, profe, muchas gracias. ¿Va? Muy bien, jóvenes, pues les agradezco su atención y quedo en espera de recibir sus solicitudes para entrar al laboratorio y organizarnos para las actividades del viernes, ¿vale? Vale, síganse profe, gracias. cuidando mucho. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias, Igual, hasta profesora. luego. Buen día. Hasta luego, profesora. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.